Saludos, queridas y queridos compatriotas. Por sugerencia del profesor y camarada José Gregorio Linares, inicio este ciclo de trabajos sobre los detractores del libertador Simón Bolívar. Podemos afirmar que han existido varias generaciones de detractores del libertador Simón Bolívar. Los contemporáneos con él, los primeros, que en general tuvieron motivaciones de bajas pasiones, ¿no? La envidia, las miserias humanas, o por alguna desavenencia personal, puntual, con el libertador. En muy pocos casos, estas detracciones eran originadas por explícitas diferencias ideológicas con el proyecto bolivariano. Digo explícitas tajantemente porque claro que los hubo contradictores del proyecto bolivariano, la mayoría de los cuales no se atrevían a confrontarlo directamente, sino que lo hicieron en las sombras, conspirando en la intriga en la que algunos, no voy a nombrar en este momento al experto, ¿no?, se consagraron en eso. Parte de estos detractores tuvieron luego sus seguidores. Es decir, hubo una segunda generación de odiadores de Bolívar que se movieron en torno a repetir aquellas viejas calumnias y a defender personajes de su nacionalidad, este tipo de asuntos patrioteros, localistas. En algunos de estos casos la defensa es más emocional y tiende a basarse en tergiversaciones de hechos históricos que están suficientemente documentados y explicados por los aportes bibliográficos de respetados autores, pero que estos antibolivarianos no tienen ninguna vergüenza en manipular, en falsear. Hay otro tipo, otros incluso que llegaron a escribir voluminosas biografías, fueron cronistas, periodistas o aventureros intelectuales contratados, óigase bien, contratados por agencias estadounidenses y europeas. ¿Con cuál propósito? Para posicionar el tema Bolívar, porque recordemos la importancia que tienen los llamados think tanks para el imperialismo, y este término, este anglicismo de moda, no quiere decir que no existieran en el pasado. Siempre las oligarquías, el imperialismo, los regímenes opresores tuvieron a su mano ejércitos de mercenarios intelectuales, de plumíferos, cagatintas, leguleyos, escritores que han estado al servicio de la opresión. Y en este caso, estos personajes, algunos de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, escribieron voluminosas biografías con el propósito de apropiarse del tema, convertirse en, entre comillas, voceros autorizados sobre el tema Bolívar, y en base a ello justificar todas las calumnias vertidas desde los comienzos del antibolivarianismo para a la vez, oígase esto, justificar la construcción de ese engendro imperialista que es el panamericanismo. Es decir, ya estos personajes, estos detractores de Bolívar, algunos muy elegantemente trajeados de biógrafos y con previas campañas internacionales para darle fama y para editar sus libros en todo el ámbito que les interesaba, ¿no?, del norte al sur y del este al oeste. Estos eran a la final agentes del imperialismo para oponer esta versión manipulada del Bolívar panamericanista. Y también aprovechaban y vertían ahí pues toda la sarta de calumnias y falsedades que desde el loco Mérida, Duco de Reinholten, Ribagüero lanzaron contra el libertador. Entonces, esto también trae como cola una tercera generación de detractores que podemos ubicarla en una etapa más reciente. Incluso pudiéramos decir que está relacionada con el surgimiento, con el relanzamiento del proyecto bolivariano en nuestro país, en Venezuela. Desde el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992, incluso un poco antes, desde los movimientos populares
que en la canción bolivariana de Ali I, en los partidos revolucionarios que aunque eran minoría tenían dentro de su concepción la visión del árbol de las tres raíces, de rescatar la herencia de Rodríguez, de Zamora, de Bolívar. Estos detractores más recientes retomaron todo el discurso antibolivariano, pero le dieron ahora sí una carga militante ideológica que ha sido la base teórica de la transnacional antibolivariana que está en este momento en pleno apogeo y que sin duda alguna milita de las posiciones neoliberales proimperialistas. No debemos pasar por alto tampoco, y menos subestimar, el estilo elegante, ladino, camaleónico de determinados autores que simulan ser bolivarianos, mientras dejan colar entre loas al genio militar, ¿no?, descalificaciones de índole pseudopsicológicas. U otra forma de hacerlo es que repiten como si fueran travesuras críticas, ¿no?, academicistas, intelectualoides, los chismes infundados que el antibolivarianismo difundió desde su gestación en el siglo XIX. Otros menos inteligentes apelan a comparaciones ridículas de la capacidad militar de Bolívar con otros oficiales, incluso, o sea, hasta yo digo que de manera histórica, pseudocientífica, pseudofilosófica, se ponen a comparar y ustedes los ven por las redes, programas de televisión pagados, y están presentes desde la Patagonia hasta Alaska y desde Madrid a Tel Aviv, y están en Nueva York, y están en Bogotá, en Lima, en todos lados. Dicen que bueno, que Sucre era superior, que Bolívar no tenía estrategia. Bueno, imagínense, o sea, ignorando, porque ellos seguro que cabalgan sobre la ignorancia del tema bolivariano en las mayorías. Ignoran, bueno, que es Bolívar quien envía a Sucre como adelantado de la campaña del sur, que lo consideraba prácticamente un hijo, su posible heredero en cuanto a ser la vanguardia del proyecto emancipatorio, y dicen, bueno, que Sucre fue el que dirigió, que triunfó en Ayacucho. Sí, claro, triunfó en Ayacucho la estrategia bolivariana de plantearse expulsar al ejército realista en cualquier rincón que estuviera del continente, ¿no? Y pese incluso al saboteo, a los sabotajes que le hicieron dentro del propio gobierno de aquella Colombia original, que desde el punto de vista histórico y jurídico es muy diferente a la actual República de Colombia, esto hay que aclararlo, pero utilizan este tipo de ardides, de mañas, de artimañas, para seguir descalificando al Libertador. Yo creo que quienes hemos asumido la tarea de estudiar el pensamiento bolivariano en los distintos niveles, más cuando se trata de un proyecto de un doctorado sobre el pensamiento bolivariano, más que regodearnos en la erudición y en la acumulación de conocimiento, sinceramente, y desde el punto de vista de la investigación y del conocimiento comprometidos con la emancipación, debemos emprender una defensa fuerte, con sustento, densa, bien argumentada del Libertador, de su proyecto, de sus aportes invaluables para una nueva humanidad, y nunca caer en el juego de quienes desde las posiciones más recalcitrantes, más retrógradas, más enemigas de los pueblos, quieren o destruir moralmente la imagen, la herencia del Libertador Simón Bolívar, y por carambola entonces frustrar la vigencia de su proyecto de liberación, que sigue siendo un faro importante, fundamental para las luchas de nuestros pueblos y para el caso de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestra amada patria Venezuela, vital, vital. La defensa de Bolívar es la tarea más importante que tenemos las bolivarianas y los bolivarianos de esta hora.